Cuando pensamos en el antiguo Egipto, se nos vienen a la cabeza las pirámides en el desierto, los faraones y los gatos. Aunque esos elementos formaban parte de su cultura, los habitantes de aquella civilización tenían costumbres que pueden resultar extrañas. En este video te mostraré cosas insólitas que hacían los antiguos egipcios para que te quedes sin palabras al conocer las tradiciones y costumbres de este imperio de antaño. Esto es el futuro en el espacio. Descubriremos juntos las cosas inusuales que hicieron los antiguos egipcios. Deja tu like para más contenido, y sin más, vamos a sumergirnos en el espacio. Hace aproximadamente 10.000 años se dio el inicio de la agricultura, lo que provocó un enorme cambio cultural, ya que se abandonó la caza y la recolección como fuente de subsistencia, para empezar a domesticar plantas y animales, y desde su aparición, esta actividad ha sido central en la economía de Egipto. Ahora los expertos han descubierto que los antiguos hombres consiguieron desarrollar una desconocida variedad de trigo que durante siglos se convirtió en el principal alimento del Mediterráneo y Oriente Próximo. Este hallazgo se logró luego de secuenciar el código genético de la nueva variante, a partir de unos granos descubiertos durante una excavación hecha en 1994. En cuanto a la forma de trabajo, se sabe que los egipcios implementaron técnicas simples pero muy efectivas a la hora de cuidar sus cosechas. Utilizaban la ayuda de bueyes o vacas para pisotear las semillas, las cuales luego serían transportadas y repartidas en botes hacia los alrededores del río Nilo. En el año 2009, algunos arqueólogos que estaban trabajando en el yacimiento egipcio llamado Deir el-Medina descubrieron un papiro bastante extraño. El mismo tenía unos 260 centímetros de largo y databa del año 1150 a.C. A pesar de que estaba severamente dañado, se podían observar algunas cosas de su contenido. En la mayoría de su superficie, el papiro mostraba dibujos antropomorfos bastante raros. Al estudiarlos con detalle, los científicos se dieron cuenta de que las ilustraciones eran una suerte de sátira humorística. Teniendo eso en cuenta, se llegó a la conclusión de que el papiro en cuestión podría ser una historieta cómica de la antigüedad milenaria. Además, el hallazgo hizo pensar a los expertos que los antiguos egipcios creaban este tipo de cosas con el fin de entretener a la población de aquella civilización. Por otra parte, en otros sectores del papiro se pudieron observar dibujos muy diferentes a las ya mencionadas parodias antropomórficas. No se sabe con exactitud qué representan esas ilustraciones. Sin embargo, hay varias teorías al respecto. Una de ellas indica que el resto de los dibujos podrían representar situaciones de la intimidad correspondiente a los antiguos egipcios. Al igual que muchas otras civilizaciones de los tiempos de antaño, el imperio egipcio tenía una división de clases sociales. En la misma, los pobres estaban bastante separados de los ricos. Una de las formas que había para distinguir a los que más tenían de los que carecían de casi todo era el cabello. Puede que te resulte algo insólito, pero en aquella cultura solamente las personas con necesidades económicas poseían velo. Por su parte, los individuos con gran poder adquisitivo se trataban completamente y utilizaban pelucas en su lugar. Además de ser una forma de distinguirse de los pobres, el quitarse el cabello era una solución al problema de los piojos, el cual afectaba a muchos habitantes del antiguo Egipto. Como dato curioso, algunos egipcios pobres se dejaban crecer el cabello y luego cortaban una parte de él para venderlo como material de peluca. Y si hasta ahora el contenido te ha parecido interesante, no olvides dejarnos un like y suscribirte para más contenido. Los faraones eran los gobernantes supremos del antiguo imperio egipcio. Su poder era tal que todos los pobladores de aquella cultura los veían como dioses con cuerpo humano. Por lo general, la imagen que se tiene de los faraones es de personas con un aspecto físico esbelto y tonificado. No obstante, debes saber que esta creencia popular está algo equivocada. Muchas momias reales encontradas en las últimas décadas indican que los gobernantes del antiguo Egipto no tenían una gran forma física. Eso no es todo, pues varios de esos faraones mostraban signos de haber tenido sobrepeso mientras estaban en vida. Algunos estudios incluso mostraron que esas momias tenían sus arterias tapadas. Según ciertas criaturas antiguas, el sobrepeso en los faraones de Egipto se debía a que estos ingerían carnes, panes y vinos, sin ninguna clase de control. En nuestros días, la totalidad de los seres humanos usan ropa en su vida cotidiana. La idea de ir vestidos se ha hecho tan común que resulta inusual y hasta embarazoso pensar en el hecho de ir desnudos por la calle. Sin embargo, si retrocedemos hasta los tiempos de la antigua civilización egipcia, podremos notar que las cosas eran rotundamente diferentes. Si bien la mayoría de sus habitantes utilizaban prendas en la vida cotidiana, había otros que preferían prescindir de estos elementos. Para hacer la cosa aún más increíble, esas personas también llegaban a hacer sus labores sin ropa. La razón por la que esto sucedía era porque en el antiguo Egipto la desnudez no estaba mal vista, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad. Por otra parte, algunos individuos preferían andar sin vestimenta, debido a las intensas temperaturas del desierto egipcio.
Durante la mayoría del tiempo, los pobladores de la antigua cultura egipcia andaban descalzos. No obstante, también solían utilizar un calzado específico. De lo que te estoy hablando es de las sandalias. A diferencia de lo que sucede en nuestros días, aquel calzado solo podía ser usado en situaciones muy especiales. Eso se debía al carácter sagrado que poseía el mismo. Cuando se trataba de una persona común, las sandalias debían ser llevadas en una mano y luego debían ser calzadas en el lugar de destino de aquel ser humano. Con los funcionarios reales y los faraones se seguían la misma tradición. Sin embargo, en su caso las sandalias eran transportadas por un esclavo, el cual las colocaba en los pies de su amo una vez alcanzado el sitio de destino. La fabricación de este calzado era considerado como un arte en aquella civilización. Otra costumbre que era demasiado popular en los tiempos del antiguo Egipto era el hecho de maquillarse independientemente de la clase social que tuvieran. Las personas de aquella cultura veían muy bien el pintarse la cara. Más allá del aspecto estético, los egipcios se maquillaban para que su salud aumentara mucho más. Puede que te parezca raro, pero los cosméticos de esta civilización tenían propiedades que afectaban positivamente el organismo de sus habitantes. Por ejemplo, el maquillaje del antiguo Egipto tenía la capacidad de proteger a las personas de los rayos solares, hecho que a largo plazo les daba una buena piel. Ese elemento también se encargaba de aumentar el óxido nítrico presente en el cuerpo de los egipcios de antaño. El beneficio de esto último era la mejora del sistema inmunológico y el nacimiento de muchos anticuerpos naturales. Como ya sabemos, la civilización egipcia es una de las más antiguas registradas hasta la fecha. A pesar de esto, su medicina era verdaderamente avanzada, y esto se podía ver más que nada en el camino de la fertilidad. Verás, en los tiempos de aquella cultura, era bastante sencillo saber si una mujer tenía la capacidad de concebir hijos o no. Para esto se utilizaban métodos que al día de hoy consideraríamos ridículos. Una de las formas más populares consistía en hacer una mezcla con pulpa de sandía, higo del sicomoro y leche materna. Una vez preparada la mezcolanza, debía ser consumida por una mujer determinada. Si la dama en cuestión vomitaba el líquido, quedaba claro que podía tener hijos. En el caso contrario, se llegaba a la conclusión de que no era capaz de concebir. Por otro lado, también había un método para saber si una mujer estaba embarazada. En el mismo, la dama debía comer una cebolla. Si al día siguiente de haber ingerido el alimento tenía mal aliento, se consideraba que la chica estaba esperando un bebé. Si hablamos de tradiciones del antiguo Egipto, no podemos ignorar a la momificación. Dicha costumbre era realizada sobre todo en los círculos pertenecientes a la realeza. Cada vez que un integrante varón de este ámbito fallecía, se procedía a embalsamar y momificar su cuerpo rápidamente. Sin embargo, con las mujeres ocurría algo distinto. Cuando una dama de la realeza perdía su vida, había que esperar unos cuantos días para momificar su cuerpo. Después que esa cantidad de tiempo pasara, el cadáver en cuestión quedaba bastante descompuesto. Solamente en este estado se permitía a los taxidermistas hacer su trabajo. Los egiptólogos y los historiadores se preguntaron por mucho tiempo qué motivo había para hacer una momificación distinta en las mujeres. De momento no hay una respuesta para ese interrogante. Aún así, una teoría dice que era para evitar el robo de las joyas con las que iban a ser enterradas aquellas mujeres. De todas las cosas que hacían los egipcios en la antigüedad, cuéntame, ¿cuál te parece que era más insólita y extraña? Queremos saber tu opinión, nos la puedes dejar abajo en los comentarios. Hay mucho que aprender, sobre todo porque nos dirigimos al futuro en el espacio. Te recomendamos dar like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más contenido que hará volar tu mente en la galaxia.